Hola, ¿cómo están? Bienvenidos un domingo más a Agenda Pública, conversaciones de actualidad, siempre con el apoyo de la Fundación Instituto de Estudios Laborales, que nos permite estar cada semana con ustedes conversando, dialogando de distintos aspectos del acontecer nacional, internacional. Somos a veces también ambiciosos y queremos meternos en el acontecer de la humanidad, de este planeta, de esta roca que viaja por el universo, no sabemos por cuánto tiempo y ni siquiera mucho desde cuándo. Para hablar de este y de otros temas que tienen que ver con los trayectos que realiza la humanidad en el último siglo probablemente, pero también las circunstancias en las que estamos con muchas contradicciones, como suele ser la vida en sociedad, hemos invitado a un filósofo egresado de la Universidad Católica, con estudios también de la Universidad de Nanterre en París, y director de Rizoma, una institución, una consultora que se dedica fundamentalmente a los estudios de identidad institucional, identidad en organizaciones. Me refiero a José Grossi, quien está con nosotros. Pepe Grossi, también conocido en el ambiente académico. Gracias por venir, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Vamos inmediatamente entonces a la consulta, a las preguntas. ¿Por dónde partimos para que un filósofo nos pueda orientar? Bueno, a mí se me ocurre preguntarte lo siguiente. Vivimos y pareciera ser un cierto acuerdo en mucha intelectualidad o en la sociedad, que vivimos en el último 50 años en una sociedad de consumo. Algunos lo hacen proyectar después de la Segunda Guerra Mundial, prácticamente todos los países occidentales, Europa, Estados Unidos, Japón, pero buena parte del resto de los países también comienzan, del resto de los continentes, incluso África, que puede ser el que llega más tardío al proceso de la sociedad de consumo, es así. El ser humano contemporáneo vive en una sociedad de consumo. Y esa sociedad de consumo nos lleva a tener una identidad a veces bastante débil frente a esta avalancha de globalización, llaman algunos, de mundialización. Y las sociedades y los seres humanos empezamos a vivir más de las cosas que tenemos, de lo que queremos tener materialmente, que de lo que somos en esencia, si es que vale la reflexión, o en lo que nos queremos constituir a lo largo de nuestra vida de 50, 70, 80, con suerte 100 años. Acláranos un poco, José, tu posición respecto a esto. Estamos en una sociedad de consumo, es claro y es notorio, pesa más la sociedad del tener frente a la sociedad del ser. ¿O todavía hay por debajo de esta sociedad la posibilidad de establecer visiones como esta o quizás otras? A ver, de primera mano, digamos, yo creo que es evidente que una parte de la sociedad, como tú dices, probablemente con mucha claridad después de la Segunda Guerra Mundial, una parte de la sociedad sin duda que vive en sociedades muy clásicamente de consumo. Ahora, si uno mira, estrecha un poquito más y se plantea una pregunta con qué es lo que uno está diciendo con sociedad de consumo, la verdad es que quizás son 100 y menos capitales que 100, donde efectivamente... ciudades capitales. Ciudades capitales de unos pocos países que viven este fenómeno y que lo mismo también viven el fenómeno de la globalización. Uno sale de capitales muy importantes, de países europeos, de los centros más poblados también en el caso de Estados Unidos, 100 kilómetros, digamos, de la capital, y lo que tú ves son sociedades o semiagrarias, dependientes, digamos, de medios de producción que uno los considera completamente alejados de lo que es la vida en las grandes capitales. Son problemas más típicamente metropolitanos. Ahora, creo por otra parte que, respecto de tu pregunta, es evidente que en la historia de la humanidad la dominancia entre los verbos tener y ser, digamos, están articulados, realmente son parte de la experiencia de vida de toda la humanidad. Pero aparte de eso, creo que con esta manera de frasearlo, es decir, por un lado, sociedades más centradas en el tener y el consumo y sociedades más centradas en el ser, hay, por un lado, una mirada común yo diría, de
muchas religiones, de movimientos de ideas, en que efectivamente se subraya que hay una parte de la sociedad que, apropiándose de mucho de lo que producimos, compite por tener y tener cada vez más. Yo la verdad es que tiendo a mirar siempre la otra parte también, que es que yo diría que el 80% de la población mundial, si no un poco más quizá, vive forzado a la sociedad del ser, donde no hay acceso al consumo. Hay en esto, y uno advierte también en esto ciertas tradiciones. Adam Smith, fundador, uno de los importantes fundadores de la ciencia social económica, basa su análisis, y eso es parte de la trayectoria de la disciplina de los economistas, que es que él dice, hay escasez. La verdad es que si uno mira cuántos alimentos hay, no hay escasez, está mal repartido. Cuánta energía hay, no hay escasez, está mal repartida. Cuánto dinero hay, no hay escasez, está mal repartido. Entonces, de nuevo, vuelvo al asunto de las sociedades consumistas. La verdad es que es una gran pelea del 20% más rico de la población del mundo. Para el resto, esta pregunta ni siquiera es válida. Esa es como una primera cosa. Ahora, para insistir en los temas estos que tienen mucho que ver con la identidad, porque en algún momento de la instalación, por llamarlo así, de la globalización en el planeta, de casi prácticamente la victoria, digámoslo, del capitalismo sobre cualquier otra expresión alterna de sociedad que tuviera la pretensión de instalarse mundialmente, como fue el socialismo o el comunismo en algún momento en el planeta, que sucumbió después de los años 80, con la caída del muro y con la caída de los socialismos reales. Este conflicto entre dos grandes sociedades, me recordaba ahora, por ejemplo, que Fukuyama en los 90 dice, con esto se acabó la historia, porque ya no existe este conflicto entre dos grandes mundos, dos grandes sociedades, y solamente se instala el capitalismo, el neoliberalismo y lo que él llama la democracia liberal. Y pareciera que estamos asistiendo a esa época en donde no hay alternativa a la democracia, aunque la democracia no satisfaga todas las demandas, todas las necesidades, no sé cómo decirlo, que no ni siquiera las necesidades democráticas, de elecciones alternadas, de libertad de expresión, de multipartidismo, lo que sea. A diferencia de como en su momento lo vio Fukuyama, yo diría que estamos en una fase regresiva, digamos, en que las democracias liberales occidentales, clásicas, que de nuevo está la misma reflexión. En la época del análisis de Fukuyama también aplicaba para un 20% de la población mundial con suerte. La democracia liberal conocida por nosotros como democracia. Digamos, más de la mitad de la población del mundo vive sin democracia ni liberal, digamos, o por alcanzar una democracia de cualquier tipo. La gran mayoría del mundo no participa. Eso es mirando el mundo entero, digamos, que creo que es necesario tenerlo en cuenta. Y en algunos países, perdón, en algunos países que tendrían la posibilidad de participar, muchas veces se niegan a la participación, como a veces pasa en los países latinoamericanos, que hay una desafección importante de la democracia. Muy grande, y que tiene que ver con fenómenos emergentes también, como la decepción relativa que viven nosotros mismos acá en Chile. La podemos ver, en las últimas elecciones votó menos gente que la anterior, entonces uno también ve que esa desafección nos afecta a escala latinoamericana. Ahora, sobre esto, digamos, el reparto de esta democracia liberal occidental o de estilo occidental aplicaba también en general, ¿no? Un 20-30% de la población, para el resto, nada. Eso en primer lugar. Y la segunda parte de tu pregunta, que eludía el tema de la globalización, yo diría que también es una pretensión. Mira, Anthony Giddens, que es un intelectual muy importante inglés, fue director mucho tiempo
de la escuela donde hoy día Andrés Velasco está en la Facultad de Gobierno, se me va el nombre en este minuto, pero nos vamos a acordar. ¿No es Oxford? No. No. Esto es London School of Claro, Economics. London School, ya, okay. ¿Ah? Él fue el director de ese centro de estudios relevante y es uno de los tipos que conceptualizó la tercera vía. Como alternativa al capitalismo y al socialismo que hablábamos antes. Exactamente. Que algunos también en su minuto lo asociaron muy directamente a lo que era, digamos, la trayectoria de la socialdemocracia europea. Pero a él hizo un ciclo de charlas que fue recorriendo las capitales más importantes del mundo y hacía programas en la BBC de Londres explicando el concepto de globalización. En su minuto otros intelectuales de muchas de estas ciudades lo criticaban porque era simplemente llamar de otra manera o llamar incluso de una manera un poco atenuada a lo que era la expansión imperial del capitalismo, a la expansión imperial y todopoderosa de los fondos de inversión, etcétera, etcétera. Entonces, son cosas que hoy día, yo diría con la perspectiva que da, sin ir más lejos, digamos, la crisis del 2008, que algunos señalan como el comienzo de una fractura fundamental en el capitalismo. Sin ir más lejos, uno podría decir, durante muchos años eso fue un rótulo, una manera de mirar las cosas que quizás como toda generalización sirve a ciertos propósitos, pero también oculta ciertos aspectos que una mirada más abarcadora o con mayor perspectiva o profundidad podría abarcar. Déjame meterme en un tema que tú mencionas, o al que tú te dedicas, que es el tema de la identidad, porque cuando surge toda esta concepción, como tú la refieres con Giddens o con otros intelectuales que empiezan a llamar globalización a esta expansión mundial del capitalismo, y no solamente del capitalismo en la lógica económica, sino también en una cultura de tener, en una cultura consumista, en una lógica de democracia liberal, y que se empieza a expandir por el planeta. Lo que se dice en ese momento, estoy pensando en los años fines de los 80, principios de los 90, es que la globalización va a barrer con todas las identidades locales. Y hay mucho temor en que las identidades locales van a desaparecer subsumidas en una lógica o una identidad de un ser humano articulado desde el centro contra la periferia. Entonces un ciudadano de consumo, no sé, que le gusta tal tipo de música, que usa tal tipo de ropa, bla, 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 y todo lo que hemos visto. Sin embargo, a la vuelta de 20, 30 años, esas identidades, lejos de desaparecer, parece que están más vivas que nunca. Pienso, por ejemplo, en los pueblos indígenas, en las comunidades locales. A ver, en primer término, la lógica de la globalización, yo diría, tal como la presentaba Giddens, digamos, que me parece que es el de mayor alcance, entró en debate de inmediato y Giddens yo diría que se defendió muy bien. Estamos hablando de un intelectual sobresaliente del siglo XX. Y defendió muy bien la relación entre los procesos de globalización y los procesos de autoidentificación y reivindicación de lo propio por sobre esta globalización. En ese sentido, yo diría que Giddens no tenía un ápice de epígono de un capitalismo con sacarina, por decir así. No, yo creo que él vio acertada y oportunamente que el proceso globalizador iba a conversar indispensablemente con procesos de individuación local, de individuación nacional, de individuación lingüística. Los procesos en ese sentido han sido vistos en su complejidad. Ahora, por otra parte, cuando uno ve en corto tiempo por así decirlo, la imposición no forzosa, sino que la instalación, así bien dicho, la instalación en realidad de formas específicas de sociedades de consumo, etcétera, cuando no hay tradiciones culturales fuertes, de repente crean mucho conflicto, crean mucha ansiedad a nivel de las psicologías individuales como también de las propias sociedades. Es cuestión de ver lo que ocurre en Santiago y cómo la gente se encierra en sus barrios por temor. A veces fundado, por supuesto, pero a veces completamente infundado.
solamente engendrado como fantasma de vivir aislado. Lo que a uno le da temor es que está tan aislado y se aísla más, en suma. Estoy pensando, por ejemplo, para seguir en el tema, estoy pensando en gente como Zizek, por ejemplo, un intelectual que también produce una cantidad de textos por año. Inabarcable. Inleíbles, ¿no? Claro. No ilegibles, inleíbles, físicamente. Claro. Oye, y él tiene en algún momento, frente al multiculturalismo, él dice, a propósito de la emergencia de los pueblos indígenas, un tema que a mí me convoca mucho, dice, lo que ocurre es que el capitalismo logra constituir un discurso, la globalización además asociada al capitalismo, logra constituir un discurso que él llama el multiculturalismo funcional o el multiculturalismo corporativo, Ajá. que lo que hace es no generar ningún tipo de crisis, como que lo engloba, lo mete para adentro y se lo engulle, dirá otro intelectual latinoamericano. Estoy pensando en Héctor Díaz Polanco, que dice que la globalización actúa como un devorador de posiciones. Y en esa misma lógica, tú consideras, por ejemplo, que esta emergencia de algunos movimientos en los últimos años, las últimas décadas quizás, como el ecologismo, por ejemplo, como el feminismo, el mismo indigenismo, el animalismo y varios otros movimientos quizás un poco más pequeños, varios ismos más pequeños, y lo que dice es que, bueno, estos ismos no son capaces de colocar o hacer entrar en crisis al modelo económico neoliberal mundial de la globalización y del capitalismo, por último. A ver, primero ¿Tú cómo la ves? ¿Tú consideras que esa gente, esos movimientos podrán hacer tensionar esto o será su función? En la práctica, sí. En Alemania, sí. Como el caso de Greta ahora, para decir más lejos, ¿no? Por ejemplo, también como el primer mundo hay como llamados de alerta que cada cierto tiempo algunos de estos movimientos consiguen una representación institucionalizada, democrática, un eco en la sociedad, una influencia que cambia y puede cambiar, yo diría, el curso de los acontecimientos. Sobre los dichos de este intelectual Slavoj Žižek, que efectivamente no sé en qué momento puede escribir tanto, pero lo que él dice es una idea que él mismo, y la reconoce evidentemente, de Carlos Marx, que señala en el capitalismo una capacidad de innovación constante. Quizá ahí se coló también algunos de los diagnósticos más deterministas de la historia que fallaron, en suma, porque el pretendido rol prácticamente cuasi religioso de la clase obrera, emancipador, claro, no se cumplió y efectivamente es parte del desarrollo del modo de producción capitalista el que dejó fuera, digamos, de su rol preponderante a buena parte de esa clase obrera más ligada al desarrollo de las siderúrgicas industriales en el Valle del Ruhr, que estudió muy bien Marx, o en las carboníferas en Glasgow, que también las estudió muy bien. Entonces, en ese sentido, sí, yo diría que el capitalismo, y un reflejo de eso es el propio discurso de la globalización o del fin de la historia, es un gran digestor a nivel ideológico de algunas de estas contradicciones. No obstante lo cual, vuelvo a señalar, para la parte de personas del mundo, la minoría, que están bajo estas condiciones. Yo creo que es súper importante en la toma de conciencia en general y por otra parte en el mayor rango de influencia que pueden tener estos movimientos, es que tiene que haber una mirada que se amplíe, que mire las cosas con un contexto más amplio, porque si no, siempre uno se siente como si la realidad que está viviendo uno fuera la realidad para más o menos todas las personas. Y eso es un mal amigo para efectos del análisis y para efectos de las conclusiones. Creo que sí, los movimientos sociales que tú has mencionado y probablemente otros que estén por nacer en especificidades dentro de los animalistas, ya hay algunos que son más bien del mundo de los perros y otros más de otro tipo de mascota, o bien de los animales de donde partió el
el sentido del animalismo, animales maltratados en laboratorio. Eso ya son prácticas que se van dejando atrás. Si uno dice, son prácticas que se van dejando atrás, es que efectivamente una agrupación de personas lúcida que señala una cuestión urgente en una comunidad determinada, que es culta, los científicos, pueden lograr cambios. Y desde esa perspectiva yo diría que yo al menos soy una persona que ¿Eres optimista frente al rol que va a cumplir la humanidad o Es más que- bien pesimista? Es que es difícil. A ver, Para sí mismo, quiero decir, ¿no? a mí parecer que deje de existir eventualmente la humanidad no es efecto de un pesimismo ni un optimismo. Yo creo que es una posibilidad que hoy día algunos ven con un criterio más milenarista, haciendo algo que en la sociedad cada cambio de milenio ha marcado también estos pesimismos y se pensaba que íbamos a dejar de existir en otras circunstancias. Yo hoy día creo que tenemos mucha más evidencia de los riesgos efectivos que la manera en que estamos encarando las cosas nos lleva a perder nuestro papel en el desarrollo geológico. Pero si con nosotros no nos llevamos junto a las abejas, seguirán estando las bacterias que rápidamente van a, sin duda, hacer su trabajo y recuperar descomposición. una capa viva, rica y compleja. Oye, a ver, una pregunta que a mí me gusta hacer solo para incomodar nomás. Mira, los seres humanos llevamos en la Tierra unos 100 millones de años. De esos últimos, unos 20.000 años al menos debemos ser Homo sapiens sapiens según los científicos. De ahí para atrás fuimos hordas, no sé qué, desorganizadas, dicen algunos, no sé. Estábamos tratando de constituirnos. Pero nos constituimos como los humanos más o menos que nos conocen ahora hace 20.000 años. Y en 20.000 años pareciera ser que no hemos logrado construir ninguna sociedad vivible, una sociedad armónica, una sociedad que uno pueda decir, a mí me gustaría vivir como se vivía en esa sociedad. Para ti, con lo que conoces ya de tu vida, tu análisis, tus estudios, ¿cuál ha sido la mejor sociedad que hemos constituido los seres humanos en estos últimos 20.000 años? No te quiero poner ningún ejemplo, porque yo tengo algunos por ahí, pero no sé. ¿Qué es la mejor sociedad a la que yo uno diría puede que apuntar? Y decir, al mirar hacia atrás, digamos, cada sociedad ha tenido, digamos, algunos matices o periodos pequeños en su desarrollo que, como dice, ¿no?, una metáfora, son los leones que escriben la historia, digamos. Y bueno, nos queda en la memoria, no sé, los antiguos imperios persas, el imperio egipcio, después Grecia, qué sé yo. Leemos hacia atrás momentos culminantes. La democracia de Atenas duró casi 30 años nomás. Los grandes íconos de nuestra cultura, Platón y Aristóteles, tuvieron que vivir exiliados. Sócrates tuvo que optar por suicidarse, o digamos, un suicidio asistido, porque era considerado una amenaza para lo público. Entonces, yo diría que no hay en ese sentido, las utopías sociales siguen siendo muy vigentes. Vigencia que se amplía de acuerdo un poco a lo que tú decías recién, ¿no? Un poco más los estados de ánimo que la evidencia y los hechos. Entonces, en ese sentido, yo diría que hasta hoy hemos vivido más tiempo en guerra que en paz. está complejo. Ahora, trayéndote nuevamente a lo contemporáneo, a la modernidad, a esta modernidad donde la democracia se ha instalado como una figura icónica y casi teleológica. ¿Ah? Uh-huh. Y los últimos 3 minutos que nos quedan, José Grossi, ¿cómo ves tú el futuro de la democracia? Pucha, que está difícil para 3 minutos, pero voy a tratar de preguntarte en 20 segundos.
Tenemos una democracia que funciona, voy a pensar en la de Chile, pero uno podría extenderla a muchos lugares, y por el lado se nos ha instalado un poder corporativo de grandes empresas que pareciera ser que, para decirlo así, esas empresas tienen más diputados que cualquier partido político en Chile. Una empresa inmobiliaria tiene más diputados en el Parlamento que un partido político el que usted quiera nombrar. Y en general tienen diputados en todos los partidos. ¿Cómo es el futuro de la democracia con esta penetración, con esta perforación, con esta contaminación que hacen las grandes empresas? ¿Cómo lo ves tú? El futuro puede mejorar solo si las personas participan más votando, y la democracia solo se puede recuperar o sanar o mejorar de este mal horrible que tú señalas con bastante precisión, con más democracia. Por el momento yo veo que la participación y mejorar y profundizar la democracia es la clave, la única clave. José Grossi, filósofo, estudioso de estos temas y de identidad, te queremos agradecer que haya estado en el programa Agenda Pública con nosotros en el día de hoy. Sin lugar a dudas, y lo hemos conversado muchas veces, hay muchos temas en los cuales uno podría profundizar. Te agradecemos tu franqueza, tu honestidad, tu estudio, y en un momento podremos conversar nuevamente de algunas otras temáticas que se están viviendo en Chile y en el planeta. Encantado, muchas gracias. Bien, usted no se vaya, volvemos, vamos a una pausa, siempre con el apoyo de la Fundación Instituto de Estudios Laborales, fielchile.cl, y a la vuelta vamos a estar conversando algo más sobre la COP25, sobre el acuerdo de Escazú, sobre la crisis climática, sobre la gran marcha que se vivió planetariamente para defender al planeta, este grado de conciencia que se ha ido tomando en muchos sectores sociales respecto de los riesgos que nos llevan a vivir en esta sociedad de consumo sin ningún límite y de contaminación y de daño ambiental permanente. Así que de eso vamos a conversar a la vuelta del programa. No se vaya.